Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los que nos continúan viendo, los que continúan en este evento, en este ciclo de videoconferencias que tenemos. A continuación, vamos a dar comienzo con el tema conociendo los principios conductuales desde tu mascota. Este está a cargo del maestro Sergio Liera. Bueno, él tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Durango. Tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Tiene un diplomado en psicología por el Centro Integral de Psicología, un diplomado a distancia en terapias conductuales de tercera generación, ACT, FAB y sus aplicaciones, por el Instituto de Ciencia y Terapia Conductual Contextual. Un curso taller de introducción a la terapia de aceptación y compromiso por el Instituto de Ciencia y Terapia Conductual Contextual. De igual forma, un curso taller de terapia de aceptación y compromiso a nivel uno por el mismo instituto. Bueno, también tiene el entrenamiento intensivo en terapia dialéctica conductual, en DBT. Sergio, te vamos a dejar para que continúes con esta videoconferencia que nos vas a dar. Y de verdad, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tal vez fue muy pronto, muy rápido que te hayamos dicho, pero vamos, muchísimas gracias, ¿eh? No, pues gracias a ustedes. Pues realmente es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Antes que nada, feliz día del psicólogo a todos los que nos están viendo y agradecerles a ustedes, chicos de ITECOC, pues por la invitación, ¿no? Yo más que honrado, pues eh, pues vaya, por estar junto a tantas personas que le saben tanto a esto de la psicología, ¿no? Pero bueno, pues aquí estoy, ¿no? Entonces muy alegre yo, muy feliz. Bueno, el tema conociendo a pues, los principios conductuales pues, a través de tu mascota. Es una idea que he tenido, creo que no es original, porque ya he visto muchos profesores haciéndolo de otros países. Incluso creo que aquí en México ya hay varios, incluso psicólogos que hablaron en otras conferencias que han estado, pues, llamémosle así, pues, inmiscuidos, ¿no? O más bien dicho, involucrados, perdón, en esto del adiestramiento canino. Entonces me gustaría comenzar compartiendo pues mi pantalla, aquí una pequeña presentación. Nomás dejen la... Ok, muy bien. Entonces, comenzamos, ¿no? Conociendo los principios conductuales a través de tu mascota. Dirían ustedes, bueno, que no la mejor forma de conocer estos principios es a través del laboratorio. Y yo les diría, sí, estoy de acuerdo, pero existen algunas problemáticas con ello. ¿Cuáles son esas problemáticas? Pues en primero, no todos tenemos acceso a un laboratorio. Sabemos nosotros que una de las tantas, llamémoslo así, necesidades de las licenciaturas en psicología, maestrías, incluso doctorados, es tener acceso a, pues, a laboratorios de análisis experimental de la conducta o incluso de análisis aplicado de la conducta, ¿no? Pero realmente son pocas las universidades que tienen pues este tipo de instalaciones. Y pues ni decirlo, muchas universidades no están interesadas en buscar este tipo de, pues, de prácticas, en buscar este tipo de enseñanzas a sus alumnos. El segundo sería de que el problema con esto es de que el profesorado de las universidades no tiene una formación seria, pues ya sea en principios de análisis conductual. Eh, si ustedes entran a la licenciatura en psicología, se van a dar cuenta que las temáticas relacionadas a lo que se ha hablado el día de hoy muchas veces se ven de una forma superficial. O sea, literal son unas cuantas y vaya, unas cuantas clases sobre reforzamiento, sobre castigo, sobre control de estímulos y listo. Ya se vio el conductismo, ya se vio el análisis de la conducta y ya no lo vemos más, ¿no? Y de hecho existe como un repudio incluso de algunos profesores a estos temas, en los que el simple hecho de comentarles acerca de principios de análisis de la conducta
o incluso lo relacionado a la temática de todo este evento, que vienen siendo las prácticas basadas en evidencia, vaya, parecen, no sé, Neo de la Matrix, evitando pues todas esos comentarios, todas esas preguntas, ¿no? Un tercer punto que observo es que los planes curriculares en las licenciaturas pues sucumben ante pues una formación ecléctica, pseudocientífica y pues realmente sin pertinencia a la práctica profesional del psicólogo. Hay muchísimos psicólogos, ya lo ha dicho el doctor Emilio Rives, saben muchísimos psicólogos que realmente no están haciendo psicología. Hay muchísimos psicólogos que salen de las licenciaturas, que salen de las maestrías y no tienen ni idea de qué hacer. Llega pues un consultante o les llaman en una empresa o les llama pues gobierno, una institución de gobierno, perdón, para que hagan algún estudio y pues nada, no saben hacerlo y pues se inventan lo que, o más bien dicho, replican lo que vieron en las universidades y eso pues para nada cubre las necesidades de los trabajos que les están pidiendo. No es raro tampoco ver que los comentarios de los alumnos que apenas tienen 1 año, 2 años en la licenciatura, decir que ya están dando terapia, ¿no? Decir que ya intervienen, que ya hacen intervenciones psicológicas. Y eso viene siendo alarmante, porque un licenciado en psicología no sale facultado, o más bien dicho, esto no lo debería de facultar a dar terapia, ¿sí? Y de hecho, esto va en contra del código deontológico del psicólogo. El practicar o dar un servicio de intervención psicológica sin las bases necesarias, sin la experiencia necesaria, va en contra de nuestro código de ética del psicólogo mínimo aquí en México. Y pues también de comentar que una práctica ecléctica, una práctica basada, que no se basa en la evidencia, también va en contra de ese código ético, ¿sí? Otro problema es que la experiencia obtenida por medio de la práctica no se obtiene por medio de los libros, ¿sí? Eh, si nosotros leemos sobre los principios de análisis conductual o los principios conductuales, es muy diferente y podemos llegar a entender que es muy diferente a la interacción que tenemos nosotros con un libro a la interacción que tenemos nosotros con otro organismo vivo, ¿sí? Sí podemos nosotros hacer ciertas inferencias e identificar ciertos eventos en la naturaleza, obviamente leyendo. Esa es una de las mejores formaciones, pero es bastante diferente el hecho de que tú leas sobre una terapia, por ejemplo, y que ya te avientes a darla. O sea, eso no debe de ser así. Se tiene que tener una supervisión constante, ¿sí? Uno de los modelos que a mí me gustan mucho son los estadounidenses, donde literal los alumnos de las maestrías tienen pues alrededor de 2 años de prácticas clínicas. Entonces, pues eso nos hace pensar pues bastante, ¿no? Entonces, hay que buscar realmente pues una práctica, o sea, experimentar estos principios. Ya nosotros obviamente contactamos y vivimos estos principios, pero pues vaya, intervenir en ellos, buscar cambiar, ¿sí? Buscar modificar las variables y modificar el comportamiento de un organismo es una excelente práctica, ¿no? Y estas habilidades se generalizan, ¿sí? Recuerdo yo estar estudiando, o más bien dicho, estar en un estudio junto a Eric Guerrero y junto a Raúl Fierro. Era un estudio sobre terapia de interacción padre-hijo. Y pues la verdad es que ver los segmentos de conducta de una manera controlada o pues una manera más controlada que pues en el ambiente natural fue un cambio tremendo. O sea, fue algo increíble ver cómo la interacción del terapeuta con la madre y cómo eso cambiaba el comportamiento de la madre con el infante. Fue increíble y nosotros hacíamos registros, ¿sí? Del comportamiento de la madre. Cuántas veces le daba un elogio al niño, cuántas veces hablaba con él, cuántas veces ¿cómo se llama?, participaba en su juego y ver cómo todo esto se modificaba, ver cómo aumentaba, pues nos decía que estaba ocurriendo pues ahí uno de los principios fundamentales, ¿no? De los principios conductuales y fue algo pues bastante bonito. Entonces,
tener esta práctica, ¿sí? Es necesario. O sea, yo jamás había experimentado de una manera tan clara, pues estos principios, ¿no? Pues porque yo no tuve acceso a un laboratorio. Entonces, por eso propongo esta alternativa. Pues ya la quinta razón por la cual los invito a aprender de esta forma los principios conductuales es que en casa nosotros tenemos acceso diario a un experto de la conducta, a un experto en principios de la conducta, ¿no? Y este experto va a estar más que feliz de participar en tus prácticas y en tus experimentos, ¿sí? No hay algo mejor, y esto hasta los que están en laboratorio lo van a decir, no hay algo mejor que nos enseñe de principios conductuales que interactuar con estos seres peluditos, ya sean ratas, ya sean pichones, bueno, emplumados en este caso, ya sean perros, ya sean gatos, caballos e incluso los otros tipos de animales que vienen siendo los animales humanos, ¿no? Sabemos que pues todos estos principios, ¿sí? A pesar de que existan algunos cambios en las condiciones para administrarlos, sabemos que estos principios también sirven con nosotros, ¿no? Sirven con nosotros, con las ratas, con todos, pues prácticamente, ¿no? De hecho, hay un libro bastante interesante de Karen Plior que se llama pues no le dispares al perro, ¿no? Y literal pues dice, bueno, para que entrenes a tu perro, tu esposo, tu jefe, tu amigo. Entonces pues vienen siendo estos principios. Bueno, eh, pero ¿qué tiene que ver esto con la práctica basada en la evidencia, Sergio? O sea, ¿qué tiene que ver que yo aprenda sobre estos principios y con mi mascota? O sea, yo no me dedico al adiestramiento canino. Bueno, las prácticas basadas en la evidencia, pues no son solo terapias, no es la práctica basada en la evidencia, las terapias que tienen evidencia, vaya, son una parte de esta práctica, ¿no? De este punto de vista. Y pues se puede describir este proceso del cual son las PBE de la siguiente forma. Eh, Se tienen que hacer preguntas clave, ¿no? Cuando nos llega a nosotros un consultante, este proceso, vaya, las prácticas basadas en la evidencia, se refiere a este proceso, no solamente a las terapias, perdón, simplemente para aclarar, creo que no fui claro en ese punto. Bueno, hay que preguntar, ¿no? Realizar preguntas clave al cliente que obviamente se puedan responder. Si nosotros le hacemos una pregunta como, ok, ¿cuántas veces tu mamá te dio pecho? Sí, pues probablemente su mamá nunca haya registrado las veces que les haya dado pecho, ¿no? Entonces, pues es una pregunta pues bastante infructífera, no nos va a dar absolutamente ninguna información pues en pro del mejoramiento del consultante. Estas preguntas tienen que estar relacionadas pues a su estado de salud, contexto, cuidado y ya sea pues para tanto individuos, comunidades o poblaciones. Pues se tiene que adquirir, obtén la mejor evidencia, ¿sí? Disponible para resolver estas preguntas. Las preguntas que te vengan, ¿no? Te llega un señor de 40 años que tiene depresión y además tiene diabetes. Una pregunta clave es, ¿cuál es el mejor tratamiento para personas de 40 años con diabetes y depresión? ¿Sí? Si hay una investigación pues que tenga este tipo de población, que tenga este tipo de muestra y además está bien hecha, o sea, la metodología es correcta, es adecuada, obviamente, vaya, róbala, ¿no? O sea, quédatela y utilízala, utiliza esa información, esa evidencia. El otro paso es evaluar, o sea, evaluar críticamente la evidencia que tú adquieras, que tú revises, vaya, y tienes que ver, pues, por la validez, por la aplicabilidad de esta evidencia, pues, al problema que se te presenta. Ahorita en la presentación anterior nos comentaban que no puedes evaluar a un adulto con instrumentos para adolescentes, que pues ahí hay alguna diferencia, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Si tú utilizas un tratamiento que tiene evidencia de funcionar, por ejemplo, en adolescentes de China, ¿sí? En mujeres adolescentes de China, y a ti te llega un hombre de 40 años mexicano, bueno, sí puede haber alguna información que te sirva, pero pues tal vez hay investigaciones que tengan la población que tú necesitas
o más bien dicho, que corresponda con quien llega a tu consultorio en este caso, ¿no? Entonces hay que buscar por esa investigación, por esas muestras, ¿no? Aplicar, o sea, aplicar la evidencia al involucrarte en una práctica colaborativa. Creo que en la mañana le preguntaron al doctor Polín si nosotros teníamos que avisarle a una persona cuando le vamos a administrar un reforzador, por ejemplo, ¿no? Y él hizo un comentario bastante pertinente. Pero en este caso, en la clínica, en la práctica clínica, sí tenemos que avisar lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, en la terapia analítica funcional, nosotros le decimos al consultante, o sea, en qué constan, por ejemplo, las 5 reglas, ¿no? Y se le dice, mira, yo voy a responder de esta forma, ¿sí? Cuando tú te comportes de esta forma, o estoy respondiendo de esta forma, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo? Por esta razón, ¿sí? Entonces nosotros, vaya, no debemos de mantener ningún secreto con nuestro consultante. Esto no puede ser así. Nosotros tenemos que tener, vaya, cristal, ¿no? O sea, que ser totalmente claros, ser totalmente transparentes, ¿sí? Y avisarle y comentar la investigación de que, oye, lo que tú presentas es una condición que se ha llamado trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Entonces, la evidencia me dice que la terapia dialéctico-conductual es la que sirve con esta condición, ¿no? Que es la que tú presentas. Bueno, en esto consta esta terapia y eso es lo que vamos a hacer. Esa claridad nosotros debemos de tener con el consultante. Y si él no está de acuerdo con ello, ¿sí? Nosotros vamos a buscar referirlo, ¿sí? Y esa es una realidad. O sea, tenemos que nosotros comenzar a hacer eso, no porque nos diga, no, ¿sabes qué? Pues entonces yo lo que estoy buscando pues es psicoanálisis, ¿no? Pues realmente puedes hacer tu intento, ¿no? De decirle, bueno, esto te va a ayudar más y todo ello, pero pues las preferencias del consultante son bastante importantes. De hecho, hay información que dice que se relacionan, que tienen una relación pues muy cercana al éxito terapéutico, ¿no? O sea, el respetar estas preferencias. Bueno, permiso. Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta, obviamente, que estas decisiones deben de integrar el contexto presente del consultante y también referirnos al contexto como la historia interactiva que éste ha tenido pues, con estas situaciones. Sus valores y preferencias, ¿sí? Si la persona es religiosa y, por ejemplo, o te piden intervenir en una comunidad religiosa, ¿sí? Tú tienes que buscar, obviamente, información que se relacione hacia ello. O sea, uno no puede ir por ahí, obviamente, haciendo pues, lo que le gustaría hacer, ¿sí? O sea, no estamos para ello. Como, por ejemplo, yo no comparto algunas creencias, pero porque me llegue a mí una persona que es religiosa, y pues me empiece a hablar de estas situaciones, de que tiene que rezar. Yo no le voy a decir de que es que no deberías de creer en ello, eso no existe, básate en la ciencia, o sea, olvídense, eso no es ético, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar todo esto en consideración, ¿sí? O sea, se toman en cuenta también los recursos, como es ello, la experiencia del clínico, la experiencia del psicólogo. Es muy diferente, obviamente, una práctica basada en la evidencia. Tú puedes tener un entrenamiento muy extenso en, por ejemplo, psicoanálisis, ¿no? Tener 10 años haciéndolo, pero pues una persona que esté bien formada, que tenga menos años, que tenga 5 años de formación y práctica en terapia de exposición para la fobia, por ejemplo, no, hombre, pues te va a venir bateando todas de home run, o sea, no vas a poder hacer nada contra esa efectividad. Esa es la diferencia también. Pero también es muy diferente a una persona que acaba de salir de la carrera, que sí tenga una formación basada en la evidencia, pero que acaba de salir en la carrera, a uno que tenga la misma formación y que tenga 10 años practicando, pues vaya, este modelo, ¿no? Entonces, podríamos nosotros llegar a intuir que sí puede ser, pues, mejor, ¿no? Sabe cómo adaptarse a diferentes situaciones basándose en este modelo, pues basado en la evidencia y pues analizar tu intervención. Siempre hay que tener información, por ejemplo, la línea base, ¿no? Si la persona te dice, oye, viene una chava presenta pues lo que llamaríamos bulimia y ella vomita, llamémoslo así, 10 veces, ¿no? ¿Cómo se llama? A la semana y tú comienzas una intervención en terapia dialéctico-conductual para la bulimia.
Entonces, ves que empieza a haber un cambio, ¿no? O sea, empiezas a intervenir con las habilidades de regulación. ¡Hey! Siéntate. Perdón, es que está aquí la perrita. Entonces, estaba dormida y la despertaron los... Siéntate. Eso. Muy bien. Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Si nosotros intervenimos y comenzamos a ver pues un cambio en la tasa de respuesta, nosotros tenemos que seguir midiendo pues esta respuesta en específico para ver si realmente nosotros pues estamos, vaya, nuestra intervención es adecuada, nuestra intervención es efectiva, ¿no? Y esto nos sirve también pues para la diseminación de información. Si nosotros adaptamos un protocolo, y lo empezamos a aplicar y este es efectivo y tenemos la información correspondiente a ello, pues podemos diseminar esta información para que comience pues a aplicarse en más situaciones. Bueno, esto me lo robé el día de hoy y corresponde pues a lo de adquiere la mejor evidencia y en las palabras del doctor Eduardo Polín, que pues no precisamente son sus palabras, más bien estoy parafraseando, es que lo que más tiene evidencia en psicología son los procesos de aprendizaje, ¿sí? Los principios conductuales. Entonces, yo la verdad, si les soy sincero, no me había topado con, pues, llamémoslo así, con este arreglo, pues, de palabras tan abierto, así, y decir, ¿sabes qué? Es que esto es lo que tiene más evidencia. Y es verdad, o sea, es lo que más he investigado, es lo que más tiempo tiene investigándose, tanto en animales no humanos como en animales humanos, ¿no? Entonces, creo que pues tener información sobre esto o estar formado en estos principios realmente nos va a dar un beneficio. Eh, pero pues estar formado en estos principios y vaya, y por medio de tu mascota, ¿de qué me va a servir? Pues, o sea, ¿de qué me va a servir? Y aquí pues les comparto pues unos pequeños artículos, ¿no? Que escogí al azar de los que tengo aquí. Algunos son de mis favoritos, algunos viejitos, y que pues tienen títulos como, por ejemplo, La exposición y la reorganización, el qué y el cómo de la psicoterapia efectiva, ¿no? O sea, es un paper que plantea, por ejemplo, que el mecanismo de cambio de muchas terapias efectivas es la exposición, y me imagino que quienes estén formados en principios conductuales y en terapias basadas en evidencia, pues podrán identificar, ¿no? O sea, qué terapias pueden llegar a ser estas, ¿sí? También que Pavlov y los fundamentos de la terapia de conducta, condicionamiento y terapia, y terapia cognitivo-conductual, y pues condicionamiento clásico y pues sus métodos en la psicoterapia, ¿no? Entonces, realmente están dentro de lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y vaya, son una gran cantidad de tratamientos los que se basan en estos principios. O sea, simplemente hay que ver estos, ¿no? O sea, la gran mayoría de los tratamientos que están en los listados de la APA, de la División 12, tienen un proceder, o más bien dicho, tienen pues la filosofía del conductismo como base los principios conductuales y vaya, o sea, son aplicaciones bastante extensas en evidencia, ¿sí? Y pues son muchísimas realmente. Muchas de ellas se repiten, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso, la activación conductual, la terapia cognitivo-conductual y la terapia cognitiva, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tanto Beck como su hija definen terapia cognitiva y terapia cognitivo-conductual como un sinónimo, ¿no? Entonces, no se confundan que es solamente lo cognitivo, no. También tienen aplicaciones conductuales, por supuesto. Así como la terapia de esquemas, ¿no? La terapia de esquemas que yo le digo espero, bueno, yo le digo el psicoanálisis cognitivo, también tiene aplicaciones conductuales, ¿no? También manejan estas técnicas conductuales, como le dicen ellos. Entonces, pues realmente sí se basan en estos principios, ¿no? Hacen una mezcolanza ahí ¿cómo se llaman? Principios conductuales y pues algunas cuestiones ahí de las ciencias cognitivas, perdón, pues de lo que, vaya, sí, de las ciencias cognitivas. Entonces, pues, pero pues no prescinden de estos principios de los que estamos hablando el día de hoy. Entonces, si se fijan, la necesidad de aprender de esta forma a través de tu mascota es porque, en principio, no tenemos los instrumentos necesarios para aprender, no tenemos laboratorios, ¿no? No tenemos instalaciones en nuestras universidades, sí tenemos mascotas,
Además, estos principios sí se encuentran en las terapias basadas en evidencia, lo cual se relaciona, ¿no?, con el modelo de prácticas basadas en evidencia de busca la mejor evidencia posible. Entonces, vaya, eso creo que es un argumento bastante fuerte y del cual me siento, llamémoslo así, orgulloso de haber ideado de alguna manera. Igual si no lo es, pues bueno, es una propuesta a fin de cuentas. Entonces, muy bien, conozcamos pues cuáles son estos principios de los cuales hablo. Bueno, el primero viene siendo reforzamiento, ¿no? Pues el reforzamiento pues se dice que ha ocurrido cuando hay un cambio, ¿sí?, en la condición en la que se encuentra pues un organismo comportándose y pues al haber una respuesta hay un cambio, ¿sí?, inmediatamente seguido, y este cambio hace que pues esta respuesta particular en el futuro se presente en más ocasiones cuando se encuentran la situación similar, ¿no? O en otras palabras, aquí como dice escrito, pues ocurre cuando un cambio de estímulo sigue inmediatamente a una respuesta, ¿no? Y esto resulta en el aumento de la frecuencia futura. Y listo, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar del adiestramiento canino. Igual si como que les hace, ahí llamémosle, les incomoda un poco, bueno, pues hay que exponerse, ¿sí? Entonces, vemos que en el adiestramiento canino y pues en todo, el reforzamiento positivo o reforzamiento sumatorio, como lo manejan los conductólogos, ¿sí? Eh, pues existe tanto el reforzador primario, que es el incondicionado, y el reforzador secundario, que es el condicionado, ¿no? Entonces veríamos que el reforzador positivo primario puede ser la presentación de comida, bebida, ejercicio, olores y caricias, ¿no? Y vaya, pues creo que también en los seres humanos, ¿no? O sea, pues no habría distinción ahí. Y el reforzamiento positivo, como reforzador secundario, pues vendría siendo pues juguetes, elogios, atención, ¿no? O sea, también cuestiones como los clickers, ¿sí? Que vienen siendo, pues, podemos nosotros formar estos reforzamientos secundarios o reforzadores secundarios, perdón, pues a partir de un procedimiento, ¿no? Entonces, de hecho, se los voy a mostrar más adelantito. Bueno, el reforzador negativo, el reforzamiento negativo, ¿sí? Los reforzadores primarios vienen siendo pues la eliminación o extracción de shock, como collares de choques, dolor, pues la eliminación del dolor, la eliminación de otros como el calor, la luz brillante y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas suponen que cuando los perros se meten dentro, o más bien dicho, se meten debajo eh, de los autos, suponen que viene siendo un comportamiento que viene de los lobos cuando se meten a las cuevas, pero no es así. Realmente esto no es así. Incluso pues hay algunos autores que manejan que existen ahí hay muchas diferencias con respecto a los perros y los lobos, pero bueno, no voy a entrar el día de hoy ahí. Y son biólogos ellos saben, yo no sé de eso. Bueno, eh, entonces, pues ya los reforzadores secundarios vienen siendo la eliminación o la extracción, ¿no? O incluso, pues ya, pues perdón, la eliminación de un castigo, vaya como pues decirle mal perro, si estarle gritando al perro, o decirle que no, ¿sí? Y que termine esto, y pues un tono de voz amenazante, ¿no? O sea, nosotros vemos que los perros se ponen en una posición como incluso pidiendo pues perdón, ¿no? O sea, con los ojos hacia arriba, la cabeza hacia abajo, las manos escondidas, la cola entre las patas. Entonces, si ustedes siguen gritando, siguen diciendo eso y terminan, van a ver que el perro se reincorpora pues rápidamente incluso, ¿no? Y ahí es cuando diríamos nosotros que ha ocurrido pues un reforzamiento negativo. Incluso es bastante interesante ver cómo los videos, vaya en Facebook, en todas partes, que están regañando al perro, pone carita y inmediatamente se termina el castigo, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, cómo existe esta interacción entre la persona y el perro. Bueno, ¿cómo saber si algo es un reforzador? Aquí probablemente no lo puedan llegar a ver y una disculpa porque pues sí realmente es una forma bastante grande, es una forma de registro. Lo que nosotros llamamos como evaluación de los reforzadores también se hace en ABA. De hecho, pues si lo pueden ustedes revisar en el libro de Cooper, ahí viene bien pues, ¿no? Esta evaluación de los reforzadores. Entonces, prácticamente lo que se hace es mostrar algunos estímulos, ya sean pues
visuales, táctiles, de gusto, de aroma, ¿sí? De movimiento y todas estas situaciones que pues corresponderían pues con la respuesta del perrito, ¿no? O sea, si nosotros vemos que el perro busca de alguna forma, por ejemplo, yo ahorita tengo pues una galletita aquí en mi mano, si yo se la presento a mi perro y mi perro lo empieza a buscar, ok, yo puedo registrar esa conducta, ¿sí? Porque hubo un cambio en el estado actual del perro, ¿sí? El perro tal vez estaba acostado, yo presento galleta, él se levanta y se acerca, levanta y se acerca a la galleta. Bueno, ahí ya hay un cambio, ¿sí? Ya hay un cambio de respuesta, ¿sí? Una respuesta de aproximación que obviamente sabemos de que, bueno, posiblemente el reforzador, ¿sí? Pues de esta conducta está haciendo que pues cada vez está más próximo, ¿sí? A la galleta y la obtención de esta, ¿sí? Entonces podemos nosotros determinar, ¿sí? De una manera creo que un tanto, pues rigurosa, con más rigor que el normal, pues si esto es un reforzador o no. Y también se clasifican distintos tipos de respuesta, ¿sí? El acercamiento del perro, si la respuesta diríamos que no ocurre nada, ¿no? Que yo, en mi opinión, yo creo que nunca se puede decir que no ocurre nada, siempre hay algo ocurriendo, pero bueno, a lo que se refiere es que no hay un cambio notorio, ¿sí? En la posición del perro, por ejemplo, el perro sigue echado y hasta bosteza, ¿no? Y no está haciendo nada por acercarse. Y la otra vendría siendo el otro tipo de respuesta, la respuesta opuesta, que vendría siendo el hecho de que el perro empieza a gruñir, empieza a ladrarle o empieza a alejarse, ¿no? De este estímulo que nosotros presentamos. Ha ocurrido mucho, ¿no? Sacan la aspiradora y el perro ya le está ladrando, ya le está atacando, está mordiendo las llantas. Entonces, ahí nosotros podríamos determinar de que, ok, eso no nos va a funcionar para entrenar algún comportamiento, ¿no? O sea, pues realmente no es un reforzador, es otro tipo de estímulo, posiblemente no agresivo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar si es un reforzador o no lo es, ¿no? Muy bien. Hay diversas formas de entregar los reforzadores. Pues sabemos nosotros de estos programas, ¿no? El de razón fija, el de intervalo fijo, razón variable, intervalo variable, ¿no? Y aquí se los dejo para que los puedan revisar. Realmente nosotros al entrenar a un perro podemos aplicar distintos programas de reforzamiento, podemos mezclarlos entre ellos. De hecho, espero que puedan observar pues algunas de los programas que yo estoy aplicando. Por ejemplo, yo utilizo razón fija cuando mi perrita me da la patita, ¿sí? Porque ahorita quiero instaurar esa conducta, es una conducta que apenas le estoy enseñando, ¿no? Pero pues razón variable cuando ya llevo tiempo, ¿sí? Entrenando a mi perrita, incluso pues de intervalo variable, cuando estamos trabajando por un tiempo, ¿sí? Yo puedo pues cambiar el tiempo, ¿sí? De trabajo. Incluso hay otro programa que se le dice duración de trabajo dentro del adiestramiento canino, que es muy parecido a otros, pero va más, o sea, con respecto a cuánto tiempo está involucrado en una actividad específica el perro, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, al buscar algún animal de cacería, o sea, vaya, van cazan a un ave y cuánto tiempo el perro está involucrado en esa tarea de ir por la ave, traértela, ir por la otra y traértela, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante estos programas de reforzamiento. El control de estímulos, pues es una situación en la que la frecuencia, latencia, duración, pues de algún comportamiento, pues es alterado, ¿no? Por la presencia o ausencia, pues de un estímulo en particular. Esto se va a lograr obviamente por medio pues, de un programa de reforzamiento, ¿sí? Donde la conducta específica solamente es reforzada en presencia de un estímulo, vaya, específico, ¿no? Entonces, a este estímulo, a este objeto, le vamos a llamar un estímulo discriminativo o SD o SD, que este indica pues que el comportamiento que se emite, ¿sí? Tiene una alta probabilidad de ser seguido de una consecuencia específica, ¿sí? Entonces, nosotros lo que observamos no es que el comportamiento solo ocurra cuando este estímulo vaya, sino que lo que pasa es que hay un aumento en la frecuencia de ese comportamiento. Por ejemplo, mi perrita se sienta todo el tiempo, pero cuando yo estoy presente, se sienta en más ocasiones, ¿sí? ¿Cómo puedo determinar esto? Bueno, al observarla en el patio, ¿sí? Al observarla cuando yo he estado presente
con ella y hacer registros, obviamente, y al observarla cuando le doy la orden de siéntate, y pues ya ella se llega a sentar, ¿no? También, pues, cuando un estímulo antecedente distinto al estímulo discriminativo está presente, pues, y que no, el comportamiento no se llega a reforzar, a estos estímulos antecedentes que nunca resultan en la entrega del reforzador se les llama estímulos delta, ¿sí? Y aquí pongo un perrito con un guante, ¿por qué? Porque hay unos entrenamientos en las competencias de adiestramiento canino en el que tú tienes que aventar un guante y ellos tienen que traértelo. Entonces, ¿cómo es que se entrena esta conducta? Bueno, lo que tú haces primeramente es escoger, digamos que este es un guante azul y yo aviento el guante azul, entreno a mi perro para que me lo traiga y así estoy, ¿no? Entonces, más adelante del entrenamiento agrego un guante blanco y tiro los dos guantes, ¿no? Si mi perrito me trae el guante azul, yo le doy pues su reforzador, ¿sí? Si me trae el guante blanco, yo no hago absolutamente nada, ni siquiera se lo recibo, ¿no? Solamente cuando me traiga el guante azul es que yo pues le voy a dar pues como consecuencia galletita, ¿no? El premio, ¿sí? Porque sí se llaman premios para perros, ¿no? Entonces no me, no vayan a pensar que me confundí en el término. Bueno, entonces así es como se entrena, así es como puedes llegar a literal lanzar 10 guantes distintos y que solamente te traiga el guante azul, ¿no? Todos los otros guantes serían estímulos delta, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Extinción operante. Bueno, esta extinción pues ocurre cuando frente a un comportamiento, ¿sí? Pues que había sido anteriormente reforzado, se le había entregado pues su reforzador, cuando este se emite, ya simplemente no entregamos ese reforzador, ¿sí? Si por ejemplo, si mi perrita yo la he entrenado y le he entregado galletas cada vez que se da la vuelta, ¿sí? Cuando ella me esté presionando, me esté picando, me esté moviendo, yo obviamente no le voy a dar pues ¿cómo se llama? Una consecuencia como la galleta, simplemente pues me voy a quedar, pues llámalo así, como paralizado, intentando ignorarla o responder lo menos posible hacia ella, y pues esto ocasiona que la conducta vaya pues en disminución hasta un punto en el que pues ya se podría decir que ya no está ocurriendo, pero pues existen también los que se llama el extinction burst, que viene siendo como que pues un pico de comportamiento súbito, ¿no? Que ocurre súbitamente, perdón, pero pues obviamente seguir con el procedimiento de extinción de no entregar el reforzador, pues simplemente va a hacer que otra vez la tasa de respuesta vaya bajando, ¿no? Entonces, como les decía, consiste en no administrar el reforzador que mantenía el comportamiento, ¿sí? Existe, pues, en no aplicar el procedimiento pues, de reforzamiento. Entonces, una frase es de que no te quedes haciendo algo, solamente párate ahí, ¿sí? Solamente quédate quieto, no hagas nada, ¿sí? Obviamente en casos, pues, que no vayas a tener, pues, algún daño, ¿sí? O que el animal o el perrito no vaya a tener algún daño, ¿no? Y este puede ser intencional como puede ser sin intención. Nosotros día a día, pues en la interacción con nuestros animales podemos extinguir comportamientos que nos agraden, ¿sí? Sin saberlo. O sea, el hecho de que el perrito esté echado a un lado de ti, descansando, y tú lo veas, le tomes una foto y no hagas nada, vaya, puede llevar a que pues esa conducta que a ti te agrada, que esté echado de ti, tranquilo, perdón, que esté echado a un lado de ti, tranquilo, sin hacer ruido, sin hacer ningún desorden, pues ya no esté. ¿Por qué? Porque cuando el perro se levanta y empieza a mover las cortinas, tú rápido lo atiendes, pero no lo atendiste cuando estaba echado. Entonces, por ejemplo, yo lo que he comenzado a hacer es que cuando mis perros están echados, ¿sí? Que están a un lado de mí, saco una croquetita, siempre tengo conmigo pues estos premios. eh, Acaba de voltear. Siempre tengo aquí conmigo estos premios y se lo pongo en la nariz, lo huele y lo come, ¿no? Entonces, cuando ella está acostada, cuando ellos están acostados a un lado de mí, es lo que hago, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahora pasan más tiempo acostados aquí en mi cuarto, a mi lado. Y eso me agrada a mí, ¿sí? Bueno, el castigo, ¿sí? Algo controversial en adiestramiento canino y también pues controversial tanto pues en la formación de los psicólogos, ¿no? Hay una confusión muy grande pues por obvias razones, ¿no? O sea,
pues vaya, la palabra en común, ¿no? Cotidiana de castigo, pues se confunde con este, pues llamémoslo así, concepto técnico, ¿no? Pues de castigo. A ver, espérenme, aquí está. Muy bien. Entonces, bueno, castigo, pues ocurre cuando algún cambio estimular, cuando algún cambio estímulo sigue inmediatamente a una respuesta y pues esto... Hola Sergio, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Ok, sí, perfecto. Ya te escucho, Sergio. Y se cortó Ok, la... ¿Verdad? ¿En dónde se quedaron para devolverme? Ok, vale, deja, reviso y te digo, ¿no? Ok, perfecto. Ya continuamos en la transmisión. Ok, pero ¿dónde se quedaron? Eh, ¿No sabes? no, no, no. Ok, bueno. Pues si pueden decirme en los comentarios En los si- comentarios, dónde se quedaron. Ok, en el concepto de castigo mencionan. muy bien, entonces me devuelvo. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces el concepto de castigo pues es bastante sencillo, ¿no? Es bastante, incluso podríamos decir que es lo contrario al de reforzamiento y de hecho lo es. Es que un cambio, ¿sí? En la condición en la que el organismo se comporta, algún cambio que sucede, produce la disminución del comportamiento que antecedía a ese cambio. En otras palabras, yo extiendo la mano para tocar un enchufe, pues me da toques, entonces yo en el futuro ya no voy y toco pues esos enchufes o mínimo lo hago en una frecuencia pues menor. Entonces podríamos llamar a ese choque eléctrico pues un castigador, porque pues es el cambio en el estímulo, perdón, el cambio de estímulo que disminuye esta frecuencia. O sea, no estaba el choque eléctrico presente antes de yo tocar el enchufe. Entonces lo toco, se presenta y pues obviamente pues ocurre este efecto, ¿no? Bueno, existe una controversia grande en el entrenamiento o adiestramiento canino que viene siendo la siguiente. Dentro del adiestramiento canino hay diferentes concepciones o suposiciones, creencias de lo que debe de ser el adiestramiento canino. Este, pues se ve, por ejemplo, como llamémoslo así, el modelo totalmente positivo que es sin castigos y entonces se reducen solamente al uso exclusivo de métodos positivos de reforzamiento. Ellos jamás, 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 jamás te van a usar choques eléctricos, te van a jalar la correa, absolutamente nada de eso. Lo único que ellos hacen es entrega de reforzadores, comida, caricias, muy bien, no hacen absolutamente nada distinto a ello. La posición media o posición moderada es uso de reforzamiento positivo y negativo y además de castigos, ¿no? Entonces, en esta posición se dice que, ok, hay que optar solamente por el uso de reforzamiento, pero hay casos necesarios en los que se debe de castigar, ¿sí?
como cuáles. Por ejemplo, si mi perro va a atacar a otro perro, ahí en ese momento yo debo de castigar, ¿sí? Para prevenir esta situación. Y el otro viene siendo el modelo con base en el castigo y el reforzamiento negativo, ¿no? Que viene siendo lo que llamaríamos un adiestramiento tradicional. Es con lo que se ha empezado, es con lo que se ha hecho, ¿no? Este tipo de, o más bien dicho, cómo se empezó el adiestramiento canino. Entonces, usualmente viene siendo el modelo militar, ¿sí? Que es, o como diría hay un colega, de que es el método del palito, de la vara, ¿sí? De que te pego para corregirte, por ejemplo. Entonces, esto, llamémoslo así, tienen la concepción, estos entrenadores, que el perro debe de hacer absolutamente todo lo que se le dice cuando se le dice, ¿no? Entonces, cuando no lo hace, si yo le digo siéntate y él no se sienta, yo en ese momento debo castigarlo, ¿sí? ¿Y en qué momento no lo voy a castigar? Cuando él haga lo que yo digo, ¿sí? Y se piensa que eso puede ser pues el mejor método posible. Yo, para ser honesto, estoy en contra de esos métodos. Yo me voy más para una posición de totalmente positivo, pero tampoco ignoro que los principios conductuales, que uno de ellos viene siendo el castigo, va a estar presente, ¿sí? Solamente que yo intento no administrarlo, por así decirlo, en forma de jalar correas, golpear al perro, morderlo y todas esas prácticas que sí se dan. Entonces yo lo que hago es simplemente intentar moldear el comportamiento de mi perro por medio de la entrega de reforzadores. Y es lo único que trato de hacer, ¿no? Bueno, eh, continuamos entonces. Pues esa es la controversia, ¿no? O sea, que pues, llamémoslo así, hay tres modelos diferentes. Y pues obviamente todos estos modelos están peleados entre sí, pero fíjense que también hay evidencia entre ellos y a donde apunta más la evidencia es algo entre medio del totalmente positivo y la posición moderada, ¿sí? Bueno, entonces conozcamos pues a mis ayudantes. Estos son pues mis expertos peludos, mis perritos. Algunos de ellos no son míos, como la boxer con la que voy a trabajar de hoy. Me dieron permiso de transmitir el día de hoy. Así que solamente espérenme un momentito que voy a posicionar la cámara de modo que ustedes puedan observar el trabajo, ¿no? Entonces voy a silenciar en este momento mi micrófono y también voy a dejar de compartir, pero todavía no se ha terminado la presentación. Quería hacer esto un poquito más práctico y pues demostrarles, hacerles unas pequeñas demostraciones de los modelos. Entonces solamente espérenme un momentito. Claro que sí, Sergio, te esperamos, ¿eh?
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Voy a estar un poquito alejado del micrófono, así que me avisan si no se escucha. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Sergio. Excelente, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser los principios de los que describí él, pues, anteriormente, ¿no? ¿De qué manera vamos a observar estos principios? Pues obviamente de lo que sería un proceso o un ensayo de entrenamiento canino, en donde pues Maggie me va a ayudar el día de hoy pues, a realizarlo, ¿no? Y primero vamos a empezar con el control de estímulo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a... Bueno, ahí está. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener un control de estímulo? Pues bueno, habíamos mencionado que es a través del reforzamiento, ¿no? A través de entrega de reforzadores. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es solamente frente a una instancia, frente a una señal, dar el reforzador. Si se fijan, aquí ella ya se sentó, pero yo no le entrego ningún premio, ningún, ¿cómo se llama? Premio de, pues, para perros. ¿Por qué? Porque yo quiero que se siente solamente cuando yo digo, ¿sí? ¿Para qué? Para afinar, obviamente, la precisión de esta respuesta. Ven, Maggie, siéntate. Muy bien. Ven, Maggie, siéntate. Eso. Entonces, si se fijan, incluso el sentarse viene siendo un poquito más rápido de lo normal. Entonces, yo puedo decirle, ven, Maggie, siéntate, ¿sí? Y ya. Pero sucede algo bien interesante, que si yo no quiero, ¿sí? Si yo puedo aplicar un procedimiento que se llama desvanecimiento, el cual es ir retirando algunas señales, algunas, llamémoslo así, estímulos presentes en el ambiente para que ella todavía para que ella todavía exhiba una respuesta, la cual viene siendo esta. Yo cuando digo siéntate, levanto la mano así. Entonces, si ven, se acaba de sentar. Entonces, esta va a ser la demostración que quiero que vean. Este procedimiento yo lo hice poco a poco, simplemente haciendo más visible mi brazo y disminuyendo el volumen de mi voz. Y así es como nosotros podemos ir desvaneciendo esto. ¿Ven, Maggie? ¿Sí? Si se ven, si ven, ella ya puede venir. ¿Ven, Maggie? Y no necesito decir la palabra siéntate para que ella lo haga. Entonces, si se fijan, esto es lo que nosotros llamaríamos control de estímulo, ¿sí? Tanto la palabra siéntate como el mover mi brazo, ¿sí? Viene siendo, pues, para ella una señal que pues vaya, dice, bueno, ahorita es más probable que me den esta consecuencia, ¿sí? Reforzamiento lo hemos estado viendo continuamente, ¿sí? Hemos estado viendo cómo es que yo estoy entregando, ¿sí? Esta, pues vaya, esta consecuencia cuando ella, pues, tiene algún comportamiento, ¿no? Y podemos decir de que ahorita estoy intentando aplicar, pues, este principio de extinción, ¿sí? Porque no la estoy observando, no estoy prestando ninguna atención hacia ella, ¿sí? Estoy estando sentado aquí sin hacer nada, por así decirlo, ante cuando ella me quiere dar, pues, su extremidad. Y digo extremidad porque ya la he entrenado para que ella extienda esto, ¿sí? Entonces, podemos hacer eso. Entonces, yo había dicho que estoy en contra del castigo aplicado, pues, a los perros. Creo yo que podemos tener un repertorio muy grande de comportamientos, ¿sí? Sin necesidad de castigar pues, a los perritos, ¿sí? Y pues en algún momento voy a lograr que ella deje de instigarme con sus patitas, ¿no? Entonces, eso, pues, podríamos verlo, ¿no? En otra ocasión, pues, algún momento, pues, más adelante. Bueno, además de esto, para no quedarnos simplemente cortos, quería, pues, presentarles el moldeamiento. ¿Cómo es que yo logré la siguiente conducta? ¿Ven? Siéntate, abajo, ¿sí? Ella se ha acostado, ahorita está acostada. Voy a intentar bajar un poco más la cámara. Aquí está, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, perdóname, siéntate, abajo, ¿sí? Vemos que ella se ha acostado. ¿Cómo es que yo logré esto? Pues por medio de moldeamiento, de aproximaciones sucesivas y algo que se llama instigar. No instigar en el sentido, pues, llámalo así, en el aversivo de la palabra o malo, sino de que ir llevando a que la perrita se comporte de un modo. ¿Por qué? Ella ya tiene presente de que yo tengo, pues, una croqueta aquí, un premio. Entonces yo lo que hago es ir posicionándolo cerca de su
rostro, irlo bajando cada vez más, ¿no? Hasta el momento en el que ella, pues, se acuesta, ¿sí? ¿Qué pasaba? Facilita el hecho que tú ya sepas, o más bien dicho, que el perrito ya sepa, siéntate, ¿sí? Siéntate, bien, abajo. Muy bien, ¿sí? Y aquí vendría siendo también lo que se llama, pues, reforzamiento, ¿sí? De conductas alternativas. Si se fijan, ella, pues, cuando estaba sentada, empezó pues, a darme la patita, pero yo no le entregué el reforzador hasta que ella se acostó y dejó de darme, pues, la patita, ¿no? En este sentido. Entonces, el moldeamiento era de esta forma, ¿no? O sea, como ella ya sabía sentarse, y yo pues la fui llevando hasta que estuvo abajo poco a poco, y bueno, creo que no se está viendo, está abajo poco a poco, y la fui llevando a que se acostara, y ya en ese momento yo entregué esto. Después voy sumándole la palabra acuéstate, ¿sí? Y voy desvaneciendo el hecho de irle presentando la galleta de ese modo, ¿no? Entonces, si se fijan, ahora simplemente con el movimiento, ella pues ya responde de esta forma. Entonces, el encadenamiento tiene mucho que ver con lo que nosotros venimos viendo, que viene siendo la discriminación, perdón, el control de estímulos y el reforzamiento. Entonces, ¿de qué manera se relaciona? Porque en el encadenamiento, ¿sí? La consecuencia de una respuesta va siendo el estímulo discriminativo para otra respuesta diferente que pues vaya, indica la presencia pues de una consecuencia en particular. Por ejemplo, siéntate, abajo, ven, siéntate, abajo, muy bien, ven, vuelta, siéntate, abajo, ven, siéntate, patita, muy bien, la otra patita, muy bien, ok. Muy bien. Entonces, dejen muevo la cámara otra vez. Muy bien. Entonces, es así como nosotros podemos utilizar los principios conductuales para interactuar con nuestros perros, ¿sí? Para interactuar con estos expertos. Si se fijan, yo tuve que hacer algunas afinaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está, vaya, lo suficientemente entrenadas algunas señales, ¿sí? Hay una confusión entre la indicación de abajo y patita. ¿Por qué? Porque esta indicación se resume, o más bien dicho, consiste en la extensión de mi brazo. Entonces, yo ahí lo que tengo que hacer es agregar otra señal e ir desvaneciendo la extensión del brazo, ¿sí? Para obtener esta precisión en estas conductas. Pero, como pueden ver, nosotros podemos observar todos estos principios y hasta más, ¿sí? Y con diferentes aplicaciones se puede llegar a hacer cosas pues bastante interesantes. A los perros pues, para películas, así es como los entrenan, ¿sí? A los perros guías, a los perros, vaya, a los perros que los están entrenando para detectar el coronavirus, así es como los están entrenando, ¿sí? Por estos procedimientos, por los principios de análisis conductual. Perdón que estoy un poquito agitado, ¿no? Por estar subiendo, bajando y todo. Entonces, así es como nosotros, podemos aprender los principios conductuales a través de nuestras mascotas. Y pues no sé cuánto tiempo nos quede, igual y me gustaría consultarlo. Más o menos cuánto tiempo nos queda. Eh, ¿Hay preguntas? No, no. Ok, Sergio. Mira, en el momento todavía no han realizado alguna pregunta. Bueno, no sé si hay algo más que tú nos quieras comentar. Sí, hay algo bien interesante que de hecho no lo hice. Entonces, por ejemplo,
en el entrenamiento de estímulos discriminativos o en discriminación de estímulos, vaya, lo que nosotros podemos hacer es lo que se llama empezar a formar estímulos o reforzadores condicionados, que viene siendo pues a nosotros unir dos estímulos diferentes. Cuando yo le digo a Maggie, siéntate, antes yo de entregarle, pues vaya, la croqueta, lo que puedo hacer es, ¿sí? Hacer este señalamiento, si se fijan, ya he trabajado un poco con ella de eso, abajo, muy bien, siéntate, y le entrego el premio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto, cuando yo vaya desvaneciendo poco a poco, ¿sí? Ok, creo que reforcé una conducta que no debía haber reforzado. Muy bien. Abajo. Muy bien. Siéntate. Ok, abajo. Eso, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, estas cosas pueden ocurrir y siempre me ocurren, entonces me falta un poquito más de, de afinación, ¿no? Entonces, sí, así es como nosotros podemos producir reforzadores condicionados. Nosotros hacemos, vaya, la repetición de este procedimiento de, bueno, primero este, ¿sí? Primero este sonido, en segunda, la presentación de la galleta. Entonces, esto va a adquirir las funciones de la misma galleta en sí. Un procedimiento, pues vaya, de condicionamiento clásico, ¿no? Pero pues ya empezamos a meterlo al paradigma operante a través pues de esta interacción que tiene con el perro. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos llegar a prescindir de tantos premios como la comida, ¿sí? Y llegaríamos nosotros a nomás utilizar, por ejemplo, el clicker, ¿sí? Y de vez en cuando el clicker y después la comida, ¿sí? Porque si nosotros retiramos por completo el reforzador principal, ¿sí? O incondicionado con el que asociamos el clicker, lo quitamos ya por siempre y no hay otro reforzador que lo acompañe, como por ejemplo, bueno, puedes dar el clic y acariciarlo y pues no hay ningún problema, pero si nomás das el clic y no lo acompañas de otra cosa más, va a suceder que esto va a ir perdiendo pues su función, ¿no? O sea, se va a ir, vaya, llámalo así, disolviendo, ¿no? O simplemente se va a perder la función de esto porque ya no hay una asociación. Bueno, creo que veo una pregunta y hace referencia a cómo se mantiene la conducta ya que se retiran los reforzadores. Bueno, los reforzadores no los vamos a retirar en el sentido de que puedes ir retirando las croquetas, ¿sí? Pero pues puedes ir retirándolas y reemplazándolas por esto, ¿sí? O puedes ir tú espaciando la entrega de reforzadores, como por ejemplo, cada vez que ella se siente 10 veces, yo le cada vez que se siente 10 veces, ella, vaya, yo voy a entregar ahí la croqueta, voy a entregar el reforzador. Muy bien. ¿Ahorita? Hay una pregunta también, Sergio. ¿Sí? Preguntan sobre si la edad del perro o de la persona influye en el funcionamiento del condicionamiento. ¿En el cual? Eh, que si la edad del perro o tanto o de la persona influye en el funcionamiento del condicionamiento. Un momento. Bueno, ahí como podemos observar, también intervienen las operaciones de motivación, donde ella ya estaba encerrada aquí en mi cuarto durante horas, entonces posiblemente esto haya incrementado la probabilidad de querer jugar. Bueno, ¿cuál era la pregunta, perdón? Ok, que mencionaban que si la edad del perro o de la persona influye en el funcionamiento del condicionamiento. Sí tiene algo que ver. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico o pavloviano o en cualquier tipo de condicionamiento, por ejemplo, la historia interactiva de la persona con ese estímulo específico puede afectar para que ese reforzador o pues llamémoslo así, eh, estímulo condicionado, perdón, o estímulo neutro, se vaya a establecer como, pues, como un estímulo condicionado o como un reforzador. O sea, sí afecta la historia interactiva, sí afecta ¿cómo se llama? La edad, pero eso no significa que pues nosotros no vamos a poder reforzar, castigar
vaya, pues establecer un control de estímulo o extinguir algunas conductas porque una persona tenga 70 años o porque un perro tenga 10 años, ¿no? O sea, hay algunas limitantes, ¿sí? O sea, somos organismos biológicos, ¿sí? Hay aspectos médicos que también intervienen en la conducta de los perros, de las personas, pero pues si nosotros, llamémoslo así, nos enfocamos en lo que viene siendo el funcionamiento psicológico, pues realmente no es algo tan diferente o algo que impida, ¿no? El viejo dicho de que vaya, perro viejo no aprende truco nuevo, créanme, dentro del adiestramiento canino hay un sinfín de libros con ese título, ¿no? Pero con el título al revés, ¿sí? Enséñale a tu perro viejo trucos nuevos, ¿sí? Entonces, pues la edad, pues No va a influir. no va a ser un problema o no va a ser una limitante, pues, en ese sentido. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Hay otra, bueno, dice que a una persona que le gustaría saber cómo entrenan a los perros y para qué sirve frente al COVID-19. Muy bien, perdón. Eh, ¿Para qué sirve frente al COVID-19? Lo que se está interesando, vaya, lo que se está haciendo se ha presentado pues en algunos artículos interesantes en donde eh, cierta, y esto, vaya, esto lo desconozco, ¿no? Porque no soy biólogo o más bien dicho epidemiólogo o cualquier especialista que tenga que ver con eso. Se le exponen algunas partículas, pues que tienen aroma a los perros y tienen relación con el COVID. O sea, no sé si es el aroma del virus o qué será, pero viene siendo un entrenamiento bastante parecido al del cáncer o al de las drogas, ¿sí? En el que se le entrena al perro a tener una respuesta específica, como por ejemplo ladrar y voltear a ver a su entrenador o quedarse viendo hacia un solo lugar, ¿sí? Frente a ese estímulo específico. ¿Cómo es que se entrena? Se le expone al perro, por ejemplo, este puede ser un procedimiento para entrenar esta conducta, se le expone al perro hacia un aroma, ¿sí? Lo cual es acompañado de que si tú tienes un juguete que usualmente tu perro ladra hacia él, ¿sí? Es presentar estos en conjunto, perdón. Entonces sería presentar el aroma, hacer que ladre el perro y reforzarlo, presentar el aroma, hacer que ladre el perro e ir haciendo ir desvaneciendo llamémoslo así, este estímulo conjunto e ir solamente presentando el aroma y si el perro ladra o si el perro voltea a ver, por ejemplo, al amo o al entrenador, en cuanto voltea a verlo, reforzarlo. Entonces, ¿qué va a aprender el perro? Que cuando esté presente a ese estímulo, el voltear a ver al amo durante un tiempo pues, yo así, durante una cantidad de tiempo específica, va a ser el resultado, pues, de un bizcochito, de una galleta, ¿no? Entonces, de esa forma, la persona, el entrenador, puede darse cuenta de que, ok, mi perro está actuando de esta forma, entonces quiere decir que eso que está oliendo es ese estímulo con el que está entrenado. Y así es como se entrena pues para buscar drogas. Si se fijan, si han visto en alguna ocasión, cuando un perro encuentra drogas, lo que hace es que huele, ladra y voltea a ver a su amo. Entonces es un entrenamiento similar. ¿Para qué serviría? Pues para detectar a las personas que tienen COVID, que tienen coronavirus, pero que no tienen síntomas. Entonces, si expiden este aroma, pues se les puede detectar de esa manera, ¿no? Entonces, tomar medidas sanitarias pues más precisas, ¿sí? Pues obviamente, ¿de qué sirve? Pues para mejorar la salud de todos y prevenir la diseminación o dispersión después de este virus, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el maestro? Ok, creo que no hay otra pregunta, Sergio. Ujú. De verdad, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos, ¿eh? Sí. Y bueno, igual no sé si sea pertinente. Yo veo aquí algunas preguntas. Ah, No ok, sé si ya las leyeron. va. Sí. Bueno, preguntan sobre algunas recomendaciones de libros. Eh, un libro que no puedo dejar de recomendar y que está excelente viene siendo este. Se llama ¿Cómo aprenden los perros? ¿Sí? También no le dispares al perro.
¿sí? Vaya, les voy a presumir mi colección, yo digo. También entrenando al mejor perro posible, ¿sí? Literal es un programa de entrenamiento, creo que de 5 semanas, basado pues en el reforzamiento positivo. Pues el workbook de la agresión con el perro, ¿sí? Si ustedes intentan intervenir con sus perros, yo les diría que mejor... No te escuchamos, Sergio. Se fue tu audio. ¿Ahí me escuchas? Ya te volvemos a escuchar. Ok, muy bien. Va a meter un poquito de ruido porque es el audio de la cámara. Entonces, pues simplemente puede llegar a captar el abanico, ¿no? Okay. Pues, pues les enseñaba, ¿no? El workbook de agresión, de la agresión del perro. Pues ustedes lo pueden leer y todo, pero en casos de intervenir con perros, yo les diría que busquen mejor a un profesional, a una persona que esté capacitada pues para hacer estas correcciones. Usualmente son lo que se llaman conductólogos, ¿sí? De la conducta canina o analistas de la conducta canina. Entonces, intenten ustedes no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden correr riesgo ustedes, como pueden correr riesgo pues, sus mascotas. Yo no intervengo en cuestiones de agresividad con mis perros. Obviamente intento modificar las variables presentes, por ejemplo, separar a los perros cuando comen, alejarlos lo más posible, pero es hasta donde llego, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia creo que pues bastante apegada a la ética de mi parte, ¿no? Hay cuestiones en las que no podemos intervenir. ¿Sí estás ahí todavía? Sí, acá continúo. Ah, ok. Ok. Muy bien. No sé si haya otra pregunta. Hay una pregunta por aquí que, bueno, que me apareció ahorita sobre por qué si le das un huevo de gallina a tu perro lo protege. No sé, no tengo idea. ¿Quién sabe? Vamos a decirle. No tengo idea. No, pues no. Creo que esa es una pregunta para tal vez un etólogo. Y pues, quién sabe si la pueden responder. Igual y un libro que puede dar cierta luz viene siendo que nos habla obviamente de la historia evolutiva y filogenética, pues de un estudio biológico acerca de los perros, pero no tengo idea porque un perro... y, igual he visto cuando lo hacen y pues los amos usualmente suelen perseguirlos, así que tal vez eso tenga algo que ver, pero pues quién sabe. Hay también otra pregunta, Sergio. Sí, Dice, claro. si hay diferencia entre la raza de perros para el aprendizaje. Sí, sí, son las diferencias de temperamento que se llaman. Es muy diferente, por ejemplo, un perro, y simplemente si ustedes han tenido perros, es bastante diferente perros que han sido adiestrados, entrenados y genéticamente modificados para cumplir un trabajo, como por ejemplo los perros que jalan el trineo, ¿sí? Esos perros ocupan muchísimo ejercicio y son muy enfocados en la tarea que están haciendo. Y estos perros van a tener muchas diferencias a, por ejemplo, un perrito que ha pasado por el mismo proceso para la tarea de pastorear ovejas, ¿sí? Y igual, diferente de uno que ha tenido una historia, pues como por ejemplo un chihuahua, ¿no? Que el chihuahua no tiene historia creo yo, ignoro, pero no tiene en sí historia de servir solamente para una tarea. Entonces, sí va a haber diferencias, va a haber perros que respondan más, ¿sí? A estímulos en movimiento, va a haber otros que respondan más al olor, ¿sí? Yo tengo 3 beagles que son bastante parecidos a los Bloodhound, ¿sí? A los perritos todos chatitos,
que tienen muy buen sentido del olfato, entonces se distraen más por los olores, ¿sí? En la caminata me es muchísimo más difícil ir con ellos, porque ellos van concentrados en todo lo que están oliendo, que ir con una cruza de labrador que tengo, porque pues ella, pues simplemente no le interesa tanto eso, le interesa más salir, por ejemplo, ¿no? O caminar a mi lado. Entonces, va a haber algunas diferencias, así como lo hay muchas diferencias entre las personas. Nosotros tenemos que tomar a consideración todas esas diferencias y de hecho nosotros podemos hacerlo con las formas de observación, ¿sí? Las formas de observación vienen siendo hojas de registro en la que nosotros, además de la hoja que les había puesto acerca de la evaluación de reforzadores, nosotros vamos a ir obviamente delimitando o registrando, pues todas nuestras sesiones de entrenamiento e ir observando de que, ok, me doy cuenta que mi perrito responde mejor a jugar después de hacer una actividad que a los premios como la comida. Entonces, eso es lo que va pues llamémoslo así, a regir u orientar pues la manera en cómo nosotros entrenemos. Y sí puede haber cierta variación de raza a raza. Es bastante diferente entrenar a un, ¿cómo se llama? Un bulldog de un perro que sí, llamémoslo así, de un galgo, ¿sí? En cuestiones, pues, de actividad física. Pero no por eso crean que los principios conductuales no se aplican o que los procedimientos varían mucho. Simplemente tiene que estar uno al tanto de las variables que son diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, la actividad física es diferente, pero eso no modifica que yo el mismo procedimiento que estoy aplicando con mi perra boxer, lo he aplicado con mis beagle, lo he aplicado con una chihuahua y pues todos responden pues igual. Ok. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ok, veo que no. No sé si a ti te aparezca porque vamos, a mí ya no me aparecen más que esas dos que te comentaba. Sí, la verdad es que ya no estoy siguiendo la transmisión porque casi no tengo batería. Ok. Bueno, maestro Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Te agradecemos mucho de verdad por haber estado acompañándonos en este evento y por también darnos ese tiempo para nosotros, ¿no? No, vaya, gracias a todos ustedes, a todos los chicos de ITECOC, fue un placer y realmente reconociendo la labor que hicieron de las terapias basadas en evidencia y haberme permitido pues participar en esto, yo les doy las gracias y creo que todos los estudiantes les deberíamos de dar las gracias a ustedes, la labor que están haciendo es genial y vaya, cuenten conmigo en cualquier evento que tengan de este tipo y obviamente si las personas quieren verlo, adelante. Pero no, o sea, fue, vaya, como también se lo va a robar al doctor Paulín, fue increíble y muy reforzante. Sergio, Okay. hay una última pregunta ahí en el grupo, en el de Facebook, en la transmisión. Ajá. Dice, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta que el perrito de Julio estaba más entrenado que el tuyo? No. Chiste local, ¿no? Intercambiamos información de cómo entrenamos a nuestros perros ahí en el grupo de Marine Style, ¿no? Sí, ¿no? Mi admiración. Sergio, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? No, a ustedes, muchas gracias. Seguimos en contacto nosotros y bueno, ¿vale? Claro. Hasta la próxima. Muy buena tu ponencia, te estuvimos escuchando y a todo dar, sobre todo ¿no? Porque la importancia de los principios y gracias a nombre de todo el equipo por haber participado y ya sabes, ahí contamos con ustedes siempre para este tipo de eventos. Sí, ya saben que sí, fue un gustazo, en serio. Conductual. Hasta luego. Ahora, nos vemos. Y bueno, para la gente o las personas que nos continúan viendo, en un momento enlazaremos otra videoconferencia con el doctor Gabriel Gilice, ¿vale? Entonces, nos vemos en un momento.